Hoy vamos a enfrentar estas dos consolas que traigo por aquí. Por un lado tenemos la Nintendo Switch OLED, esta consola de aquí, que es el mejor modelo que hay en el mercado de la Nintendo Switch. Y por otro lado tenemos la nueva Nintendo Switch 2, que sería la sucesora de la Nintendo Switch y que trae un montón de supuestas mejoras que veremos en este propio vídeo. Y además vamos a ver una comparativa a tiempo real de la velocidad de ambas consolas para que veas cómo de rápido cargan los juegos y ver si realmente hay tanta diferencia entre la Nintendo Switch 2 y la Nintendo Switch, en este caso el modelo OLED. Y por eso mismo en ese vídeo vamos a ver todas las diferencias que hay entre estas dos consolas para que tú mismo puedas ver y decidir si realmente merece la pena el cambio de la Nintendo Switch a la nueva Nintendo Switch 2 o si por el contrario quizás merece más la pena seguir con una Nintendo Switch OLED. Así que vamos a verlo. Déjame apartar un segundo las consolas, las voy a poner por aquí atrás, porque la primera diferencia de la que quiero hablarte es esta de aquí. Y es que, como puedes observar, las cajas tienen tamaños diferentes. Y esto no es que sea una diferencia significativa, pero es un dato que me ha parecido bastante curioso y de hecho quería comentártelo. Como ves, esta de aquí es la caja de la Nintendo Switch OLED, que es una consola más pequeña con un dock más pequeño, y esta de aquí sería la caja de la Nintendo Switch 2, que es una consola más grande con un dock más grande. Y lo gracioso de esto es que la caja de la Nintendo Switch OLED es bastante más grande que la de la Nintendo Switch 2, lo cual incluso agradezco que la de la Nintendo Switch 2 sea un poquito más pequeña, porque en este caso para las personas que guardamos las cajas de nuestras consolas nos viene muy bien, porque así va a ocupar bastante menos espacio, como puedes ver, que la caja de la Nintendo Switch OLED, y va a ser mucho más fácil de guardar y de tener por aquí en mi setup o donde sea que tú guardes la caja. Ya digo, esto no es que sea diferenciador entre ambas consolas, pero me hacía gracia y quería enseñártelo. Ahora sí, ya tenemos nuestras dos consolas enfrentadas. Por aquí abajo tenemos lo que sería la Nintendo Switch OLED y aquí arriba sería la Nintendo Switch 2, para que no tengas ninguna duda. A simple vista y como podéis ver, la Nintendo Switch 2 es una consola que realmente tiene un tamaño bastante superior, tanto en largo como en ancho, que la Nintendo Switch OLED. Y para que os hagáis una pequeña idea, si os fijáis, el largo de la Nintendo Switch 2 sería el equivalente al de la Nintendo Switch OLED más un Joy-Con extra. Y seguramente pensarás que como la Nintendo Switch 2 es más grande, pesa más que la OLED. Y esto es cierto, pero no exactamente. Me explico. Técnicamente y con los datos en la mano, la Nintendo Switch 2 pesa 108 gramos más que la Nintendo Switch OLED. Pero la realidad es que en la práctica estos 100 gramos no se aprecian prácticamente en nada. Y cuando pruebas a obtener ambas consolas no vas a notar la diferencia de peso que hay entre ellas. Y es que esto es posible gracias a que Nintendo ha conseguido mantener exactamente la misma profundidad de la Nintendo Switch 2, que, bueno, es exactamente la misma que la de la Nintendo Switch OLED, como podéis ver aquí en esta toma. Otra diferencia importante que podemos observar a simple vista es la pantalla de la consola. Mientras que la pantalla de la Nintendo Switch OLED es de 7 pulgadas, la de la Nintendo Switch 2 tiene una pantalla más grande de 7,9 pulgadas. Y ojo, porque la resolución de ambas pantallas también es diferente, ya que mientras la Nintendo Switch OLED tiene solamente una resolución de 720p con hasta 60 Hz, la pantalla de la Nintendo Switch 2 la supera por mucho con una resolución de 1080p, que además cuenta con HDR y también con hasta 120 Hz, haciendo que los juegos se vean muchísimo mejor en la Nintendo Switch 2. Y en cuanto al panel de ambas consolas también es diferente. De hecho, en el tipo de panel sí que ganaría la Nintendo Switch OLED, ya que como su propio nombre indica, tiene un panel OLED, mientras que la Nintendo Switch 2 cuenta con un panel IPS LCD. Sin embargo, aunque comparando la pantalla de la Nintendo Switch OLED con los otros modelos de Nintendo Switch que hay, este modelo aquí tiene una grandísima ventaja. Si comparamos la pantalla de la OLED con la pantalla de la Nintendo Switch 2, tiene muchísimas más desventajas que ventajas y se quedaría bastante más atrás a pesar de contar con un panel OLED. Los Joy-Con también son diferentes, ya que en la Nintendo Switch 2
no son solamente más grandes que los de la Nintendo Switch OLED, sino que también cuenta con un acoplamiento magnético, que es este de aquí, fíjate cómo se coloca, frente al acoplamiento por raíles que tiene la Nintendo Switch OLED. Y tengo que decir que el acoplamiento magnético de la Nintendo Switch 2 es mucho más cómodo y además también, ojo, porque los Joy-Con de la Nintendo Switch 2 cuentan con un sensor óptico que permite utilizarlos como si fueran ratones al ponerlos en esta posición de aquí. Eso sí, los Joy-Con de la Nintendo Switch OLED o de la Nintendo Switch normal cuentan con una función que no tienen los de la Nintendo Switch 2 y es esta cámara infrarrojos que tiene el Joy-Con derecho, que podría haberse usado en un montón de juegos, pero la realidad es que apenas hay 2 o 3 juegos en el mercado que la usan, por lo que Nintendo decidió eliminarla en la Nintendo Switch 2 para poder abaratar costes y en este caso han decidido cambiarlo por este sensor óptico de aquí, que a mí me parece todo un acierto, ya que muchos juegos que se utilizan a menudo como Fortnite o Splatoon pueden aprovecharse de esta opción al máximo. Otra diferencia importante que tienen estas consolas se encuentra en las conexiones, ya que mientras la Nintendo Switch OLED solamente cuenta con una conexión tipo C en la parte inferior de la consola, la Nintendo Switch 2 cuenta con 2, y es que tendríamos esta en la parte inferior de la consola, al igual que la Nintendo Switch OLED, y también esta otra conexión en la parte superior de la consola, permitiendo un montón de cosas, porque por ejemplo podemos cargar la consola mientras que la tenemos en el modo tabletop. Podemos también conectar varios dispositivos al mismo tiempo utilizando los diversos conectores que tenemos, y podemos conectar cámaras, micrófonos o mandos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Por supuesto, estas dos consolas tampoco tienen la misma capacidad de memoria, ya que la Nintendo Switch OLED solamente cuenta con 64 GB de memoria interna y sí o sí es necesario ponerle una micro SD para poder expandirla, mientras que con la Nintendo Switch 2 ya cuentas con 256 GB de memoria interna, es decir, 4 veces más que en la OLED. Pero tranquilo, porque si aún se te queda corta esta capacidad de memoria, en este vídeo de aquí te voy a dejar una guía de cómo puedes ampliarla de forma realmente sencilla. Por supuesto, estas consolas no solo tienen diferencia en el modo portátil, sino que en el modo sobremesa, es decir, en el modo dock, también encontramos importantes diferencias entre ambas consolas. Por un lado tenemos la Nintendo Switch OLED, que en el modo dock es capaz de aumentar su resolución de pantalla a 1080p y hasta 60 fotogramas por segundo, que ojo, es lo mismo que te permite la Nintendo Switch 2 en modo portátil. Eso sí, recuerda que no son 60 fotogramas por segundo, sino hasta 120 fotogramas por segundo, es decir, el doble. Y en el modo dock de la Nintendo Switch 2 vamos a poder llegar hasta una resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, aunque también puedes configurarlo para bajar la resolución hasta 1080p y poder obtener hasta 120 fotogramas por segundo, que sería también el doble de los que puedes conseguir en la Nintendo Switch OLED. Y ahora vamos a ver una prueba a tiempo real de la velocidad de ambas consolas a la hora de abrir el mismo juego. A mano izquierda tenemos la Nintendo Switch y a mano derecha tenemos la Nintendo Switch 2 y vamos a abrir al mismo tiempo Zelda Breath of the Wild en ambas consolas. Fíjate que en la Nintendo Switch 2 se acaba de cargar el menú principal del juego y en la Nintendo Switch se ha cargado ahora. Ya tenemos ahí una diferencia de tiempo y ahora, mientras que cargamos el juego, vas a ver que aquí realmente hay una grandísima diferencia, porque mira lo rápido que está cargando Zelda Breath of the Wild en la Nintendo Switch 2, la pantalla de la derecha, que acaba de entrar en el juego, y fíjate que la pantalla de la izquierda va un poquito más lenta y justo al final incluso se queda todavía cargando y procesando un poquito más todos los datos. Vamos a ver, tarda un poquito más por aquí, incluso la pantalla negra tarda más y ahora estaríamos dentro del juego. Como ves, existen muchísimas más ventajas en la Nintendo Switch 2 que en la Nintendo Switch OLED, que solamente cuenta con dos. Una es el precio, evidentemente, es una consola que vale menos, y por otro lado también tendríamos la pantalla OLED para tener unos colores más vividos. Pero, oye, en todo lo demás, la Nintendo Switch 2 gana y por tremenda paliza. Yo que tengo ambas puedo decirte que estoy súper contento con mi Nintendo Switch 2, que te la recomiendo muchísimo. De hecho, si vas a comprarte ahora una consola y puedes permitírtelo, cómprate la
Nintendo Switch 2 y no te compres la Nintendo Switch OLED. Me lo agradecerás en un futuro, sobre todo porque nunca se sabe cuándo van a dejar de sacar juegos para Nintendo Switch OLED, y de hecho ya hay algunos juegos como Mario Kart World o el próximo Donkey Kong Bonanza que van a ser completamente exclusivos y que solamente podrás jugar en la nueva Nintendo Switch 2. Y si quieres hacerte con la Nintendo Switch OLED o con la Nintendo Switch 2, te voy a dejar abajo en la descripción un enlace a cada una de estas consolas para que puedas conseguirlo en nuestra página web de PC Componentes. Y ahora ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y recuerda que también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar atento a todas las novedades en tecnología.